Pedro Lago Becerra. ¿Y Nací en abril del 27. ¿Usted nació en Arriate? Sí. Vamos a empezar a hablar de sus abuelos, lo que usted recuerde de sus abuelos. ¿Cómo se llamaba su abuelo por parte de padre? ¿Recuerda? ¿Y por parte de madre? Yo no me acuerdo. ¿Y de los...? Mi abuelo cuando yo nací ya había muerto. Había una abuela que la pobre, cuando movimos a la judía de Málaga, esto está ya grabando, entonces ella se quedó aquí y los zagales aquí, los falajistas estos, empezaron a decirle cosas de que sus padres a su hijo lo habían matado, a mi padre, y la pobre ahí la tenían los falajistas estos, con niñatos subía a cachondearse de ella y ahí tú, y ahí nos venimos cuando venimos de la huida, nos venimos y nos metimos ahí en la casa de mi abuela, que al poco tiempo murió la pobre. ¿Y por qué le decían eso los chavales? Bueno, porque nosotros éramos rojos y ellos eran de falajistas, de derecha. Y nosotros como fuimos por ahí y nos tuvimos que ir porque venían la... Bueno, ¿y esa abuela era por parte de madre? Por parte de mi padre. Mis padres eran dos hermanos, una hermana y esos los dos familias que había. Y en esa... bueno, ¿qué recuerda o qué sabe usted de cómo vivían sus abuelos, aunque usted no los conociese personalmente? Mi abuelo, la pobreza, como vivíamos todos. Porque entonces era todavía mucha más pobreza que la que hay hoy. Una casita muy chica, una candelita que iban por la leña los pobres, como íbamos todos. Y sentado ahí a la candela en una casa muy sucia, porque de humo de las candelas era una cosa espantosa, y tener que salir todos los días los pobres a trabajar al campo y a ganar una porquería, que entonces ganaba una peseta o 6 reales, no sé lo que era. Y esa era la vida que llevaban ellos. Entonces sus abuelos también agricultores. Agricultores no, labradores eventuales, donde le encartaba. ¿Eran de aquí, de Arriate? Sí. ¿Sabes si sus abuelos eran religiosos, por ejemplo? Mi abuela era muy beata, ¿eh? Tenía mano de medallas que no podía con ella. ¿Iba a misa? A misa no iba, pero beata era como... A mí me hacía de que le explicara las estaciones. Yo no sabía lo que eran las estaciones, y yo le dije, pues, parchite, detení, eso no es. Mi abuela es que oía ciega, y me daba un tirón y me las quitaba. Pero yo no he sido nunca católico, ¿no? ¿Sabe usted sus abuelos cuando no trabajaban, si tenían qué tipo de ocio, alguna afición? Aquí no había ocio ni ficción, ni había día de fiesta, ni había domingo. No había nada más en miseria, y del campo cuando venía a la cama, y de la cama al campo, y de ahí no salía aquí nadie. Ni ellos, ni otros, ni nosotros que éramos más jóvenes, porque después nosotros, que ya había pasado 40 o 50 años, seguimos en la misma miseria. Andalucía siempre ha sido el país más bonito del mundo, pero de más miseria y de más hambre y de más trabajo y de más maltratados los trabajadores. ¿Cómo era la casa de su abuela? La casa que usted conoció. Ahí está. Ya. Descríbamela, ¿cuántas habitaciones tenía, por ejemplo? Tenía una cámara arriba y una casa abajo y un cuartito. Esta era la casa. Ni tenía patio, ni tenía nada. ¿Tenía el suelo cómo era? El suelo era de tierra. La tierra. Ni cemento tenía, porque no podía echarle cemento. ¿Es una casa que estaba en el pueblo? Sí. ¿Tenía agua? Agua no tenía. Entonces no había agua metida en la... Y aquí tardó en este barrio, ¿cuándo vino aquí el agua? Eran unos 30 años. No, unos 30 años.
Bien. Luz eléctrica. Luces había, una bombillita, como una breva. ¿Cuántas bombillas había en la casa? Una, ¿Y dónde estaba? en medio de la casa colgada. ¿Y en esa habitación qué hacían? ¿En esa habitación donde estaba la bombilla, qué hacían ustedes? Esa era la casa, ahí estábamos todos sentados y ahí vivíamos y arriba dormíamos. Bueno, nosotros estuvimos ahí pues, cuando vinimos 8 o 10 meses, después ya alquilamos una casa y ahí ya no, pero... Bueno, eso, como estamos hablando de sus abuelos, después hablamos de sus padres y de usted. ¿Sabe usted algo sobre la mentalidad de su abuela? Si era militante en algún tipo de partido o de sindicato. Mi abuela no era mujer de eso, ni ella entendía de eso. Ella era que le gustaba mucho la religión, pero ya está. No era... Yo creo que era católica, porque según tiene medallas... ¿Cuántos hijos tuvo su abuela? 2. Mi padre y una tía que yo tenía, que también ha muerto ya. ¿Y cómo compatibilizaba ella las labores, digamos, domésticas con el trabajo que hiciese después en el campo? Sí, ella estaba en su casa y el marido y mi padre estarían trabajando por ahí cuando cantaba y ella era una mujer de la casa, ¿no? Ella no trabajaba en el campo. No. Eso es lo mismo. Bueno. Vamos a hablar de... Bueno, un detalle más sobre la casa de su abuela. Me ha dicho que tenía 2 habitaciones. ¿Ahí cuántas personas podrían vivir en esa casa? En esa casa pues viví bien, pues he vivido uno. sí, es como ahora, pero bueno, ellos tenían poca familia. Mi abuela y mi abuelo se quedaron, mi padre se casó y se fue, hizo su familia, mi tía también, mi tía con el marido tuvo unos años viviendo con ella, después también se fueron al campo a trabajar pero vamos, que la casa no era más que una casa. ¿Tenía cocina? No, la cocina también estaba dentro de la casa. ¿La comida cómo se hacía? En un pollo que tenía allí, o una chimenea que no tenía ni campana, daba todo arriba, las habitaciones arriba, que cuando lo encendían había una humareda que nos movíamos allí arriba uno al otro. Por la misma chimenea. Ahora cuando llegaba arriba la cámara ya no tenía como ahora, que va encajonada hasta salir afuera. Pues el humo se esperreaba. Y allí cuando vinimos de la Julia Málaga, estábamos mis hermanas, que eran 5 o 6, y yo y mi hermano, otro que ha muerto, bueno, 7 o 8 personas nuevas habíamos allí metidos. Unas camas aquí ahí enchorradas como los soldados. Miseria, mucha miseria. Muy bien, vamos a hablar entonces de sus padres. ¿Vale? Usted recuerde de sus padres. ¿Cómo se llamaba su padre y cómo se llamaba su madre? Mi madre, Rosario de Serra Reyes. ¿Su padre? Pedro Lalagoyo. Por su padre, ¿nació dónde? Aquí en Arriete. En la casa esa que yo te estoy diciendo de mi abuela. ¿Sabes si su padre sabía leer y escribir? No, mi padre era analfabeto. ¿No recibió algún tipo de educación por otro, aunque no fuese a la escuela, por otro cauce? Buenos días. Bueno. Mira, me están haciendo un pasa por dentro. Venga, vamos así. Mi padre. Su padre. No sabía leer ni escribir ni fue a la escuela. ¿Era religioso? No, mi padre era de izquierda. ¿Militó en alguna organización? Yo no sé, entonces sí militó. Yo era muy chico, ya tenía 11 años o 10. Pero vamos, a él lo persiguieron aquí porque ya que era izquierda, y por el mero hecho de ser izquierda murió en la cárcel. Y por el mero hecho de ese hubo un cataclismo en mi casa de los más grandes que había aquí en este pueblo.
Entonces no recuerdo usted si militó en alguna organización ni en ningún... Hombre, ni sindicato. no sé lo que habría aquí, los socialistas, eran socialistas o eran el Partido Comunista, todo aquí no se destina, ríate, en aquella fecha. ¿Recuerda usted si su padre cuando no trabajaba tenía algún tipo de afición especial? Mi padre cuando no trabajaba, pues mi padre tenía 11 hijos, fíjate tú, lo poco que podía estar parado. 11 éramos en el 36. Y el pobre pues tenía que ir con un borrico por leña, tenía que ir a vender plantas por ahí, se tiraba 3 meses de invierno vendiendo plantas de naranjo, de frutales y de todas esas cosas, para ir modando de comer. Después, en el verano, compraba la paja aquí en las eras para el ganado y la llevaba a los pueblos de la sierra, a Pareuta, y se levantaba de aquí a las 4 de la madrugada para venir a la noche con un burriquito de aquí a allá, andando todos los días. Esa era la historia que tenía el pobre y el trabajo que hacía. Y después, pues... ¿Se dedicaba solo a eso? Se dedicaba, porque él no podía estar en la plaza ganando unas pesetas de reales con 11 personas que tenían a su cargo. Y mi madre, 12 y el 13. Pues tenía que hacer algo que entrara todos los días, dijera un duro 6 pesetas, era lo que se ganaba en aquellos tiempos. Muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, si no vamos a hablar de su padre después. Porque me contaba usted antes que a su padre le murió en la guerra. En la cárcel. En la cárcel. Bueno, cuéntame, ¿qué le pasó a su padre? ¿Su padre por qué acababa en la cárcel? Mi padre acabó en la cárcel como cuando el movimiento, pues tuvimos que ir por ahí. De aquí... ¿Qué año más o menos sería eso? 36, a último de 36, pues ya por agosto o septiembre, por ahí. Bueno, pues como pilló ya. Y nos fuimos a unos pueblos que hay ahí, El Burgo y Unquera, que son los pueblos más cercanos que hay aquí. Y la derecha, los fascistas entraron en Arriate y se apoderaron del pueblo. Bueno, en Arriate no entraron en Ronda y ya, pues ya Arriate estaban entregados. Y se establecieron aquí. Y aquí ya empezó la tela marinera. Entonces ustedes, antes de que llegaran los sublevados, aquí huyeron. Huimos, sí. Mi padre tenía una bestia y nos cargó a todos en un cerón y nos montó a todos y echó la ropilla que pudo y nos fuimos y estuvimos 5 meses por ahí en el Burgo. Nosotros estuvimos en Junquera y mis hermanos, que eran jóvenes, pues se incorporaron a la guerrilla no, a defender la República. Y ahí se formó, en la sierra esa, en el Puerto del Viento, se formó un ejército de voluntarios para contrarrestar a estos que venían de franquismo, de Ronda. Y después, cuando terminamos ellos, llegó la huida de Málaga, no pudimos pasar para allá y nosotros nos quedamos de Málaga para acá. Mi padre también se quedó y mis hermanos siguieron, porque estaban en el ejército, ya estaban incorporados al ejército, a la milicia, y se fueron ellos para el otro lado. Pasaron la frontera, pasaron de Málaga para allá y ya pasaron. Y los otros nosotros nos quedamos aquí, en este lado. Y ya nos tuvimos que venir aquí. Mi padre no llegó aquí. Mi padre quedó en la sierra porque sabía que si viene aquí lo mata. Porque mataron a otros que no tenían nada. Él no tenía nada más que era de izquierda. Porque a él no se le puede llamar que hizo ningún crimen, ni se mató nada, ni robó nada. Pero como ellos tenían el poder que tenían y eran todos los dueños y señores, pues Periquillo, decían Periquillo Pérez, Periquillo Pérez. En fin, una cosa como... Pero después mis hermanos ya después volvieron, porque por eso te lo voy a decir para que sepas por lo que fue después, y él también. Mis hermanos lo llevaron a la cárcel, a Málaga, y estuvieron un año, y al año los sacaron y los mataron a los dos,
a los dos hermanos, los mataron en la misma noche, amarrados uno al otro. Y a mi padre ya lo habían trasladado antes a Valladolid, a la cárcel allá en ¿Su Valladolid. padre cuándo es apresado su padre y dónde es apresado su padre? Mi padre cuando vinieron cuando volvimos de la guerra, cuando volvieron de la guerra. Volvieron aquí a Riate y aquí es donde... A los 3 años de guerra volvieron aquí, que estábamos nosotros, la familia estaba toda aquí, los más chicos. Volvió su padre. Volvió mi padre y mis hermanos. A mis hermanos lo apresaron, lo llevaron a la cárcel de Ronda. ¿Quién los detuvo? La Falange, los que eran aquí los dueños y eso, la Guardia Civil. Pero vamos, aquí los que mandaban entonces eran las falajistas. Bien. Tanto a dos de sus hermanos como a su padre los detienen y los llevan primero ¿a dónde? A Ronda, a la cárcel de Ronda. Y ahí estuvieron lo menos un año. Y al año ya lo pasaron a las cárceles de Málaga. Y a mi padre lo mudaron a Valladolid. Allí murió, en Valladolid, en un presidio que hay. ¿Cuánto tiempo estuvo entonces su padre en la cárcel? Ahora estaría 2 años o 3. O más. ¿Y ustedes lo visitaban? ¿Podían visitarle cuando estaba? La más visita y nosotros no teníamos ni para comer. Nosotros teníamos una cuadrilla de zagales y teníamos que salir todos los días al campo por espárragos, por carbón, porque nos moríamos de hambre. Ni había trabajo para los zagales, ni había nada. Y ellos encerraron la cárcel que había que ganar, lo que se ganaba o lo que podíamos recoger era para mandárselo a ellos que estaban ahí enterrados en Ronda. Mi madre en particular, pobre. ¿Cómo se lo mandaban? Mi madre lo llevaba aquí a Ronda, hasta 5 kilómetros. Entonces su madre sí visitaba a su padre, ¿no? A mi padre y a mis hermanos, sí, lo veíamos todos nosotros íbamos cada 2 o 3 días o 4, lo veíamos por las rejas, yo allí y nosotros aquí. ¿Y cuando le trasladaron a Málaga también le visitaban? En Málaga no podíamos ir. Málaga no ¿Qué teníamos. le contaba a su padre de cómo era la vida en la cárcel en Ronda? Mi padre yo ya no pude hablar con él. Nosotros cuando ya él salió, yo era un zagá, tenía 10 o 12 años, y de ahí se lo llevaron a Málaga, y de Málaga se lo llevaron a Valladolid, y allí murió, y yo ya no pude verlo más. ¿No sabe usted entonces cómo fueron las condiciones de la cárcel? No. ¿Y cómo se entera de la noticia del fallecimiento de su padre? Hombre, pues lo comunicaron de allí de la cárcel cuando murió, y allí lo enterraron como ellos. Veían lo que Adrián, yo no sé. No, allí había dos hombres de Arriate, que también estaban presos con él, que fueron los que la acompañaron hasta la puerta, cuando lo llevaban muerto, porque me lo ha dicho a mí uno de ellos. Y lo despidieron cuando ya se lo llevaron al pobre. ¿Sabe usted, recuerda el motivo del fallecimiento? De hambre, porque todo lo que moría todo era de hambre. A mi padre le gustaba mucho el tabaco, y hasta la migailla de comida que le daba la cambiaba por tabaco. Y entre las indicaciones que tenía de ver a los hijos, pues ya le había enterado que habían muerto ellos, que le habían fusilado a los hijos. Y eso ya no tendría muchas ganas de vivir, pobre, porque según decían los que estaban con él, no pensaban nada en morirse y en morirse, de pena que tenía y de irritación que tenía. Hablamos de su madre, ¿vale? ¿Cómo se llama su madre? Rosario. ¿Y Rosario dónde nació? Aquí, nosotros hemos nacido todos aquí en la ciudad, toda la familia. ¿Ella sabía leer y escribir? Mi madre, sí. Mi madre me escribía a mí las cartas, entonces. Pues, ¿Dónde aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Ella fue a la escuela? Ella iría a la escuela, que entonces. Y había una escuela aquí que llamaba. Y a la subida de eso estaba la escuela aquella. Y iba muchas chiquillas y ella aprendería, pues yo no sé. Mi madre fue la mujer que más sufrió en este pueblo. ¿Por qué? Porque le mataron 2 hijos en la misma noche. 2, uno con 22 años y otro con 24. Vete ajustando la cuenta. Porque la pelaron aquí en la calle y la pasearon como
como si fuera eso que hacían los romanos con la gente que dije que lo tiraba a los leones, pues aquí lo echaba a los leones que eran ellos. Vamos a detenernos un poco más en eso para entenderlo bien. Después de la muerte de sus dos hermanos, le hacen eso a su madre. ¿Quién se lo hace? Los mismos de aquí. Los falajistas y los capitalistas de los que había de mierda, porque entonces no había, cualquiera tenía una finquita de algo y eran fascistas. ¿Usted eso lo presenció? Yo sí, yo me acuerdo. ¿Estaban en su casa? Claro, yo tenía 10 años ya, 11. ¿Y qué ocurrió? Vinieron por ella una mañana, los falajistas, y se la llevaron. Y la llevaron allí a la plaza, una plaza que hay aquí, tiene salud. Bueno, pues ahí estaban los barberos y ahí llevaban, las sentaban y las pelaban a cero. Y ahora después las acompañaban todos los falajistas, los niños, los niñatos, dándoles reempujones, echándoles oliva y todas. ¿Y alguna de tus hermanas? Mis hermanas dos. Es importante que se lo hable, ¿no? Cuando terminaron con ella, a los otros días vinieron por mi hermana, que una tenía 15 años y la otra tenía 14 o 16, 2 años allá. Y le hicieron lo mismo, las pelaron y las pasearon por el pueblo. Y eso era la injusticia que se cometieron aquí en este pueblo y la han cometido. Vamos, por eso te digo que es una de las casas más sentidas y que ha sufrido más consecuencias del movimiento ha sido mi casa, la casa de mi gente. ¿Y por qué hacían eso a las mujeres? ¿Cuál era el motivo? Porque para quitarse, porque entonces, no, cuando las pelaron estaban ellos en la sierra, estaban ellos en aquel lado. A mi madre y eso, y a todas las mujeres las pelaron cuando los hombres estaban en la guerra. Una cosilla. Ya me sale. No se venga mucho para acá, porque si no se me sale de la cámara. Y usted mire para acá, ¿vale? Ahí. Para acá. Entonces, y cometieron esos abusos contra su madre y contra su hermana, sus dos hermanas, cuando todavía estaban sus hermanos combatiendo allí no, ya estaban en la República, ya estaban en Madrid, habíamos perdido toda Andalucía y estaban ya de Almería para allá. Y ellos estaban ya en Madrid luchando con la República. Y entonces, bueno, cuando estuvieron ellos, me acuerdo, pelando a las mujeres. ¿Hicieron eso con más mujeres en el pueblo? Sí, más de 50 mujeres, más de 70, pelaron. ¿Eso fue durante cuánto tiempo? 2 o 3 meses estuvieron ahí pelando y haciendo errores con ella. Y a mi madre y a otras mujeres la llevaron una vez a la puerta del cementerio, haciendo un simulacro como que la iban a matar para hacerle daño, para asustarla. Y nosotros nos quedamos ahí llorando, los 8 o 10 niños que teníamos ahí. Y ella en la cárcel estuvieron 2 días y después esta gente hicieron errores con los desgraciados. Eso no. Yo ya pues que claro, era muy chico y no tengo la mitad de las cosas, no las tengo bien en la cabeza. ¿Recuerda usted algún abuso más que se cometiese contra las mujeres? Aquí había mujeres que la llevaron y le pusieron en la frente un letrero UHP, entonces era partido, no sé aquellas palabras lo que significaba, Unión General de Trabajadores. Bueno, y como eran rojas, ellos le llamaban rojilla, no ni roja, rojilla, que para quitarle más importancia, y las pelaron y las emborracharon, le dieron a la fuerza aguardiente y las pasearon por el pueblo diciendo 15 casas fulana y fulana con unos falajistas que había aquí. ¿Tú no tienes idea? ¿Verdad? ¿Todo lo grabó todo? Que se te entera. ¿Qué ocurrió después
¿Cómo la trataba el resto de la gente, a su madre y a sus hermanas? Después de estar de alguna forma señalada. Señalaba por unos cuantos. Pero vamos, además el pueblo había todo el mundo, bueno, el pueblo, lo que se llama los trabajadores. Sabíamos que éramos honrados, que éramos gente trabajadora, que éramos gente buena. Lo único que echaban el San Benito de que éramos comunistas o que éramos rojos y que estábamos en contra del régimen franquista. Y esa era toda la venganza que tenían ellos con nosotros. ¿Y eso les supuso a su familia alguna desventaja a la hora de acceder a algún tipo de trabajo, ayudas o algo? No, porque nosotros éramos chicos todos y estábamos trabajando en el campo, que eso no nos suponía. Si hubiéramos hecho para hacer una carrera o para Guardia Civil, pues no me lo hubieran permitido. Entonces, pues, cualquiera de robo se hubiera apuntado a la Guardia Civil. Señalado con enredo por 4 sinvergüenzas, que eran los que hacían todas esas cosas. 4 asesinos. Vamos a hablar del papel de su madre también. Su madre, después de la muerte de su padre, se queda al cargo de la familia. ¿Ella se puso a trabajar o Ella... cómo sobrevivían ustedes? Ella era la que quedaba y nosotros éramos todos zagales. Bueno, zagales, yo tenía 2 hermanas que ya eran mayores de 17, 18 años, 19, y otras tenían 15, porque nosotros éramos una cada familia muy grande, teníamos 2, 3, 4, 10 o 12. 10 porque los 2 los mataron en la misma noche. Entonces se pusieron... Y mi madre pudo a trabajar, la pobre, yendo a Algeciras, pero entonces había extraperlos, y aquí se compraba el aceite y se vendía en Algeciras, 2 pesetillas, una peseta más cara, y de ahí se traían cafelillos, se traían 4 cosas, y con eso nos ayudaba. Ya nosotros íbamos creciendo un poco más grandes, íbamos por espárragos, íbamos por carbón, íbamos todo el día en el campo, lo mismo nosotros que nuestras hermanas, para poder... A ver, cuénteme, ¿cómo funcionaba el extrapelo? ¿Y cómo empieza su madre a trabajar en el extrapelo? ¿Porque conocía a alguien y le enseñó o cómo empezaba la gente? No, porque este pueblo tuvo una temporada bastante grande que no vivía nada más que de eso. La mayoría de las casas tenían, las mujeres iban o los hombres y recogían 20 kilos de harina o 30, café nos traíamos, y aceite, papa, ¿Y todas las cosas se vendían en Algeciras. ¿Las compraban en Algeciras? La compramos aquí y la vendíamos en Algeciras. Y para acá se traía café, se traían pastillitas también, y se traían todo lo que le encantaba, que se vendía de aquí. Eso era el extrapelo. Y mi madre, pues un hombre que tenía una tienda, le dijo, tú puedes venir, que el hombre vendía garbanzos y vendía harina, y de ahí se suministraban para llevárselo, y a la noche cuando venían le pagaban al hombre el género que se habían llevado. Y por eso, digamos... ¿Esa era una actividad legal? No, eso era ilegal, y las pillaban, las multaban también. A muchas las cogieron y le echaron 1000 pesetas de multa. 1000 pesetas entonces. ¿Pero 1000 pesetas quién tenía entonces? ¿Qué hacía entonces a las personas que eran multadas? ¿Qué les ocurría? La llevaban si no tenían 1000 pesetas, la llevaban a la cárcel y ya está, la echaban afuera. Sí. Pero aquí fue... Es importante que solo hable él, porque si no... De aquí hubo muchas personas que fueron a la cárcel, pues la pillaron con café, que la pillaron con... Sí, el extrapelo era un negocio... Bueno, para los que tenían bastante capital sí se hicieron ricos, pero para los desgraciados siempre pagan una miseria. ¿Y eso durante cuánto tiempo aproximadamente estuvo? Sí, duró un golpe de año el extrapelo. Un golpe. Y después, cuando dejó de comerciar así de esa manera, que... Bueno, mi madre antes de ir a la herrería iba a comprar huevos a Cetení, un pueblecillo que hay ahí de la provincia de Cádiz, y
y la pobre recogió ya una clientela allí de eso y llevaba para allá eso, café y azúcar y 4 cosas, y compraba los huevos de las gallinas, las traía para acá, y siempre la pobre estaba trapicheando para darnos de comer. Y ya nosotros ya fuimos, ya empezamos a ser más grandes y ya empezamos a trabajar. Yo con 14 años me fui a coger aceituna la primera vez. ¿Su madre era religiosa? No, yo no sé si ya le gustaría, pues me parece que no. ¿Tenía algún tipo de afición? ¿Afición? ¿Qué va a tener? Llorando de que amanecía hasta que anochecía. No había un día que yo no la vi, aquella mujer de llorar por la mañana o por la noche. ¿Por qué lloraba? Por los hijos que la habían matado, cojones. Ahí va a llorar. Dos niños que no cabían ahí, joven empezando a vivir, a fusilarlos. ¿Cómo se llamaban esos 2 hermanos suyos a los que fusilaron? José Lago de Serra y Francisco Lago de Serra. Ellos 2 formaban parte de un ejército de milicianos. Hombre, se incorporaron a la milicia que tenía la República. Era voluntario. Y ¿Cuándo los apresaron? cuando se terminó la guerra. ¿Dónde? Cuando se terminó la guerra, ¿Y dónde los apresaron? aquí vinieron. Ellos se venían a buscar por los montes y por eso. Y apenas que entraron, algunos se chivataría y al rato ya estaba la Guardia Civil aquí por ellos y no pudo los pobres ni estar ni y mi padre lo mismo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que los detuvieron hasta que los mataron? Amigos, fueron 2 años. La guerra terminó en el 39, a último del 39 y ellos murieron en el 41, 41. ¿Y recuerda usted algo de las condiciones de vida en la cárcel de sus 2 hermanos? Yo no, pero me cuentan que yo no, ya estuve, allí había 5 o 6 mil hombres metidos en Málaga y dormía hasta en los patios a medianoche y todo durmiendo, cayendo el agua y la esos por llenos. Como los trataban, como ellos creían que eran animales o bichos salvajes. Los fusilaron en Málaga. Sí, a mi padre y a mi hermano juntos a la noche. ¿A sus 2 hermanos? ¿Juntos? Juntos, lo sacaron. Sí. ¿Y les informaron de la muerte? ¿Les explicaron el motivo del fusilamiento de alguna forma? Bueno, le añadirían 20 cosas que ellos quisieran que fueran y está. Muy bien. Vamos a hablar un poco de cómo era la organización familiar cuando usted era pequeño. Su madre, aparte de dedicarse al extraperlo y lo que me comentaba antes de lo de los huevos, ¿era la encargada de hacer las cosas de la casa? ¿O? Claro. Hombre, las cosas de la casa las hacía también mi hermana, que era mayor, la ayudaba. Pero ella la pobre solventaba todos los problemas de comida y de todo. ¿Recuerda qué comían? ¿Qué cosas comían? Comíamos una sopa, una vez unas refritas que las hacían con ajo, y otra vez una sopa hervida, que era con pan, yo no sé cómo era de la hervida, y le echaban aceite y a la noche una olla, siempre comiendo, siempre a la noche, cuando ya llegaba la noche, nos comíamos una ollilla, carne ninguna, miga tocino y fuera. ¿Pescado? Pescado entonces estábamos baratos, pero tampoco, no comíamos nada. La miseria que teníamos era instantánea. ¿Cuántas comidas hacían a lo largo del día? Por la mañana hacíamos el desayuno, el café, un cachillo de pan, con poco aceite, porque mi madre compraba una pejeta de aceite y la pobre y le ponía el dedo y nunca salía ninguna aceite. Y yo decía, ¿para qué tapa tanto la botella? Y así cómo va a salir. Y la pobre tenía que mirar porque era una pejeta de aceite para todos los días.
¿Eso cuánto, qué cantidad es más o menos, una peseta de arcilla? Pues, así la botella se pondría así, nada, ni un cuarto, la mitad de un cuarto sería. Bien. Entonces desayunaban, almorzaban y cenaban. Ahí, anoche ya la olla. ¿Son cuántas personas? Nosotros éramos 10, 11, 8, 10. Ya no me acuerdo. Por ejemplo, ¿tomaban postre? ¿Recuerdan algún postre? Una naranja, para cada dos una naranja, o para cada tres. Sí. Aparte de la naranja, alguna La cosa? partida de la naranja y a cada uno le daba 2 o 3 cascos y hasta mañana. ¿Quién más trabajaba en su casa, aparte de su madre, lo que hacía su madre? Trabajábamos todos, cuando en el tiempo de los espárragos íbamos por espárragos. En el tiempo de carbón, mi hermana y yo íbamos a unos hondos que hacían allá en los montes y le ayudábamos a los hombres, a los carboneros, a coger todo el carbón. Y después cuando terminábamos nos daban eso para que rebuscáramos. Y después veníamos y lo teníamos que vender en la calle. Con 5 o 6 latas a gordas, otras 3 chicas, las latas, y por en medio de la calle, en cada que usted carbón, y hasta que así lo vendíamos para poder hacer después un potaje o una olla. ¿Esos hornos cómo de lejos estaban de su casa? Pues aquí a Churripa, otra, pues puede haber 10 kilómetros, 12, ¿no? ¿Y cómo iban ustedes? ¿Andando en un animal? Andando y con un saco. Y de allí veníamos cargados. ¿Cuántos kilos podía tener ese...? Este saco podía traer 20 o 30 kilos Cada uno llevaban 20 kilos. de carbón, lo traíamos. ¿Y cuánto dinero se ganaba con eso? Esos 20 o 30 kilos recogeríamos 2 o 3 pesetas. A gorda ya echábamos un montón, por un real echábamos... Porque entonces es que no había una chica por ningún sitio. ¿Y con esas 2 o 3 pesetas qué se podía hacer? ¿Cuántos días se podía comer? Nosotros íbamos al día. Hoy comíamos hoy y mañana otro día empezamos igual. Yendo por esto, yendo por lo otro, yendo por esto, yendo por lo otro, y pasando hambre. Aparte de eso del carbón y de los espárragos, ¿alguna cosa más hacían los hijos? Éramos niños. Algunas veces los más chicos venían unos hombres del campo y se los llevaban y le daban un duro al mes y los tenía allí de porqueros y trayendo el agua y hecho unos esclavitos con 108 añitos. En lugar de estar en la escuela estábamos acomodados con los campesinos, que nos tratábamos malamente, que digo eran... ¿Por qué los trataban mal? Porque eran muy sinvergüenza y muy malos. Teniendo los hijos allí, que tenían los mismos que nosotros, hijos como nosotros, y nos echaban a un pajar, a un sagachico con 8. Yo tuve poco tiempo, yo me venía. Yo apenas que llegaba y te pagaban 2 o 3 días y me acordaba de mi pueblo, pues venía y me venía. Pero mi chico duró la huerta abajo, tuvo... Y Jabarito Prieto, un amigo que tuvieron un montón de tiempo. Ganando una porquería, un durillo, 7 pesetas al mes, o 6 o 8. Eso era la escuela que teníamos los niños en los pueblos. Alquilárselos a los patronos para que se disfrutaran de ellos. ¿Su madre se volvió a casar? No. Mi madre no. Mi madre, la pobre ya quedó para toda la vida de estrangular. Bueno, vamos a empezar a hablar de usted. ¿Vale? Yo ya he hablado de todo. Ahí he entrado yo ya. En parte sí que me ha contado algunas cosas. Usted nació en el año 1927. Nací en el 23. ¿En el 23 o en el 27? En el 23 del año 27. En el día 23 de abril de 1927.
¿Usted sabe leer y escribir? Sí. ¿Dónde aprendió? No, yo aprendí ya a última hora en la mili. En la mili, ¿no? No aprendió, no fue usted a la escuela. Fui algunos días, pero entonces no. ¿Algún- Había escuela aquí, había una escuela o dos, pero ¿Y por qué solo algunos días? pues, yo qué sé, porque ni me gustaba de ir, ni me obligaban, ni la cuestión es que yo llegué a la mili y no sabía escribir una carta. Vale, después hablamos entonces de cuando usted estuvo en la mili. ¿Usted es religioso? No, yo soy comunista, ¿Milita o ha militado usted en alguna organización entonces? en el Partido Comunista, ¿Algún sindicato? sindicato comisiones obreras. De pequeño, ¿recuerda usted, por ejemplo, a qué jugaban? ¿A qué juegos jugaban? A la hueva, a los que había entonces, al escondite, uno se escondía, el otro iba en busca de él, a ver lo encontraba, todas las cosas, pero por el campo, ahí había un olivar y ahí salíamos jugando de noche. ¿Tenían ustedes juguetes con los que jugaban? Juguete, cuando tenía yo 108 años, me echaron los primeros carritos, los reyes, una motito me echaron, que se caía cada 2 segundos. Le puse una cuerda y la moto levantó, y la moto cayó. Y con eso iba yo tan gordo, tan hinchado de contento, que era el primer regalo que yo tenía. Y mi hermano lo mismo, uno con una pelota, otro con un borriquito. Mi hermano le echaron un borriquito de cartón y fue al río y para darle de beber y lo mojó y se le hinchó y a tomar por culo burro. Y se le hizo visto. ¿Recuerda usted otros juguetes de otros niños? ¿Cómo eran? Lo mismo que la mayoría, ninguno. ¿Y de qué material era? ¿Era de madera, de cartón? Entonces era de cartón, unos borriquitos que venían y otros eran de madera. Y unos carrillos y unos camioncillos, pero muy inferiores. Pero de madera, y todo era de... ¿Niños y niñas jugaban juntos? Entonces, no, las niñas no jugaban juntos con los niños. Hombre, muchas veces se juntaban, pero apenas que la veía la madre, venían por ella entonces era aparte. ¿Por qué? ¿Por qué las madres...? Porque todavía había esa cosa que había, las niñas y los niños, y no podían juntarse los niños con las niñas. Bueno, entonces niños y niñas jugaban separados y las madres... Digo, apenas que la veían juntas le daban porrazo. ¿Dónde jugaban ustedes? Me dice, en el campo, no, en las calles del pueblo. Sí, aquí en las calles, en el río, en el verano bañábamos ahí, hacíamos unos pocillos en el agua muy grande y ahí nos bañábamos. Y las madres tampoco querían que se bañaran, los niños querían que se resfriaban, yo que también nos pegaba a las madres, ahí nos veían bañándonos. Y ahí teníamos fuera un campo cuando se segaban los trigos, pues hacíamos un campo ahí y ahí compramos una pelota. Una vez compramos un balón entre todos, valió 20 duros, pero a cada uno pusimos 2 reales o 3 reales, en fin, ya éramos más grandes. Cuando jugamos ahí con un balón de trapo, una vez de trapo y otra vez un balón que compramos. Jugaban al fútbol. Jugamos a fútbol, ¿eh? Hacían hacer sus porterías. Y 2 piedras y un palo. y nos peleábamos ahí. Uno decía que no había entrado, el otro que uno que iba muy alto, el otro que venía muy bajo. La cuestión es que a leñazo limpio salíamos. Usted, por ejemplo, ¿cuántos pares de zapatos tenía? Yo ni uno. Todos teníamos una alpargata y ya está. Y muchos se quitaban las alpargatas para jugar, fíjate, escasos. Porque la madre, si lo veía con las alpargatas puestas, la porreaba. Porque se rompían al jugar al fútbol. Porque se rompían y no tenía otra. No. Y cuando a usted se le rompía una alpargata, ¿qué hacían? Muchas veces estábamos con la alpargata rota un golpe de tiempo, con los dedos a la agüera, hasta que podíamos comprar una. Ya entonces valía una alpargata 7 reales, 6, 7 reales de carpena, unas que había que tenía una suela, pero no se ganaba, no había una gorda.
Es que no entraba una gorda a la casa. ¿Las calles estaban asfaltadas? Las calles estaban empedradas. Ese carrito y toda la calle estaba afuera así, y las calles, pero esta de aquí, ahí se veían como las piedras. Salía. Yo he visto un coche en Arriates, uno solo había, que lo tenía uno que se llamaba Franquito Monte. Ese era el primer coche que hubo aquí en Arriates. Y eso tuvo un montón de... El coche, fíjate tú, que no cabe los coches en ningún sitio que vaya. ¿Y cuando usted vio por primera vez un coche? No, cuando yo vi un coche, ya tenía yo 7 o 8 años, o 7 o 6, pero poco. Ahí bajo la carretera, nada más la bestia cargada de leña, cargada de paja, cargada de esto, cargada, pero coche nada, ni furgonetas, ni camiones, ni... Habría algunos. Sobre el aseo, sobre la higiene. ¿Ustedes cada cuánto se bañaban, por ejemplo? En verano, porque más tiempo no teníamos ni agua caliente, ni agua potable, ni nada. ¿En casa no había una ducha? No ducha, y las mujeres tenían que ir, mi hermana y mi madre tenían que ir por un cántaro de agua de una fuente que había ahí en el río, y llenaban el cántaro, y con eso hacían de comer, y con eso fregaban los platos, y cuando terminaba iba por otro cántaro y esto. ¿Y no se bañaba la gente? ¿No se duchaban? No, aquí no había ducha, ninguna. Yo no sé si allá arriba ya los señoritos tendrían... No, tampoco tenía los primeros, pero claro, ellos tendrían más proporciones del agua y de bañarse que nosotros, porque nosotros aquí no podíamos bañar. Ahora estamos todo el día metidos en el río. Y las muchachas ya la mayoría se bañaban vestidas con una bata hasta abajo. Iban al río y apenas que las mirábamos los muchachillos pillaban y se salían y se iban corriendo. Las mujeres, esas chicas se bañaban con un camisón. Un vestido largo, ¿sí? Un camisón hasta abajo. Dentro del río, sí. Por ejemplo, lo de lavarse las manos antes de comer, ¿eso se hacía? Nadie lavaba las manos. ¿Y qué utilizaban para lavar los platos? Un jabón que había, que lo hacían ahí, tuve aquella casa que había, era una fábrica de jabón, y ahí hacían unas barras y cortaban a cacho, y eso es lo que hallaba la mujer, eso lo hacían de caútrica y de pringues que hacían, y de ahí hacían un jabón para lavar, muy vasto, pero para lavar la ropa y para eso era bueno. ¿La casa en la que vivía cuántas habitaciones tenía? Yo vivía en una casa que hay 5 habitaciones más para abajo de aquí. Y aquella era una casa grande, pero tenía un cuarto para abajo para mis padres, la caja y la cuadra del burro, que estaba también metida dentro de la caja. Nosotros allí hablando y el burro tomaba la cabeza por la cortina. Y arriba había una cámara que hay aquí, las cámaras. Y allí había 4 o 5 camas de nosotros, de mis hermanos, de mis hermanas en el suelo. Y allí estábamos. Las camas tenían un colchón... Un colchón de paja. Íbamos por paja a la era de paja venate, que era la más tierna. Y aquello tenía capuja y te calaba en el colchón. Y otra vez lo llenábamos de tallo, el maíz. El maíz se sembraba aquí entonces mucho. Y al maíz se le quitaba el tallo que tiene y el dueño se quedaba con el maíz y tiraba los tallos. Y nosotros íbamos por ello y ya lo abríamos y llenábamos el colchón. Y se ponía un colchón así hinchado y ahora no te podías mover. Se enteraba todo el mundo, toda la noche chillando los tallos. Esa era las camas nuestras.
¿Tenían almohadas? Sí, nada, y manta y eso sí teníamos. Bueno, inferiores, unas mantillas que... Pero teníamos... dormíamos dos y tres en una cama. O sea, tú que estábamos cada uno la suya, que va. Unos estaban con mi madre, los más chicos, dos o tres estábamos juntos, otros dos o tres, las muchachas estaban juntas, y no andábamos ahí por cama. ¿Tenían luz eléctrica? Luz eléctrica había ya. Primero había un candil, un faro, que era un tubo que le llamaban, le echábamos gasolina. Gasolina no, lo otro más malo que hay. De la gasolina antes que sale. Gasoil, aceite. No, era carbón. Era líquido, pero petróleo. Pandilla de petróleo y antes una candilera. Después vino eso más moderno, ya tenía un tubo de cristal y ya se veía algo más. Hasta que ya pusieron la luz eléctrica. Una bombillita teníamos en la casa puesta, ya está. Además para arriba nos llevamos un candil cuando íbamos a la cámara y allí, por aquello pues acostado, pues desnudábamos. Eso era para verlo vivido, como nosotros no lo vivíamos. Agua, me contaba antes que agua entonces en casa no tenían, utilizaban el cántaro este para ir por agua. Vale, ¿cuántas bombillas había en casa? Una. ¿Dónde estaba? En la casa, del techo colgando, allí alumbraba todo. Y arriba, pues ninguna. Ya a última hora pusimos otra arriba, pero valía otros 10 pesos al mes. 10 pesos valía al mes. Bien. ¿Y usted cuándo empezó a trabajar? Yo desde que tenía de 12 años. Con 12 años una vez acomodado. Y después fui ya con 14, me fui a Aceituna de compañero con un hombre que era amigo mío de mi madre. Y me llevó con él y su hijo y yo. ¿Y el trabajo con la aceituna cómo era? Pareando aceitunas y cogiéndola al suelo en Morón, movimos a Morón. Y entonces ya me voy a los cortijos, a cardar, a cegar, a todo lo que había que hacer. ¿Ha trabajado en algo distinto a las labores del campo alguna vez? Yo he trabajado aquí, he trabajado en Francia, porque ya cuando llegó nos fuimos a las carreteras con los americanos, pues ya empezó un poco más a ver una poca de vida más y de otro ambiente. Pues después nos fuimos ya a la Junquera y a hacer con la misma compañía que había aquí en el puerto de Santa María, que trabajábamos con los americanos. Pues nos fuimos unos pocos y después pasamos ya a Francia. ¿Y esa compañía a qué se dedicaba? De construcción. Construcción. Entonces usted pasó de las labores del campo a Cádiz. A trabajar con los americanos, que ya estaban haciendo la fase ahí en Rota. Y ahí, ¿usted construía, era uno de los obreros que construía la base? Sí, hombre, uno de ellos. Ayudamos y hacer las carreteras que hicieron ahí, hicieron mucho trabajo. Y ahí nos fuimos, estuvimos una temporada, después nos fuimos ya afuera, nos fuimos en Arroz también, una cuadrilla de aquí de Arriate, en un cortillo que llamaba la Gallinera. Y estuvimos allí hasta que hicimos el pasaporte, estábamos trabajando allí en el arroz, descargando arroz, limpiándolo de las hierbas, y al mismo tiempo ya empezamos a hacer, bueno, ya éramos mayores, ya teníamos 20 años, pues, empezamos a hacer pasaporte para entrar en Francia. Y entramos en Francia para la recolección de los albaricoques, que se tiraba todo el mes de junio, los albaricoques, y después fui 2 o 3 veces a hacer la remolacha al norte de Francia. Había que pasar por París allá. Y esa ha sido nuestra vida, de un sitio a otro, de una carretera a otra, que han llamado,
Y aquí no, ha sido un pueblo que no ha tenido nunca el término, y un pueblo que no ha tenido ambiente ninguno, nada más que te había que salir ahí fuera a ganar la miga de pan que como comían. ¿Cuánto tiempo pasó usted fuera de España entonces? Tuve 10 años en Francia. ¿Solo en Francia? ¿No estuvo en Sí. ningún otro...? En Suiza fui una vez, pero había una hija que tenía allí trabajando, y allí tuvo un saga y fuimos, yo y mi mujer fuimos a Suiza, para trabajar en Suiza no. Aquí hubo muchos trabajando en Suiza, muchos. Arriate hubo más. ¿Y cómo se manejaba con el idioma? Me vine a los 10 años y no aprendí ni una palabra. Mi mujer más lista, aprendió ¿Cómo algo. se entendía con...? Sí, nos entendíamos bien allí con uno con los otros. Todos los andaluces, con nada que nos quedamos con todos. Sabemos más. ¿Pero usted no se relacionaba con los franceses? Sí, yo tenía una casa alquilada allí en Francia, y me dio los franceses, y nos íbamos allí a la paseada, que iban todas las tardes los franceses a jugar las bolas, yo me iba allí con ellos. Y allí hay una en Ribazarte hay más de 1000 personas de Riati. Entre los hijos que tienen ya y los nietos y los padres que hay, bueno, allí hay una colonia la más grande que hay fuera de España, de Riati. Pero usted no hablaba francés, ni aprendió francés. No aprendió francés ni una palabra, no. Ella es más lista, ella coge algunos de francés, pero yo no. ¿Dónde conoció a su mujer? Mi mujer ya estaba aquí en España. Eso era antes de irse a... Y antes de eso yo ya tenía, bueno, eso ya cuando yo me fui aquí ya estaba casada y tenía cuatro niños. ¿Cómo, perdón? Que cuando yo me fui a Francia, la primera vez no, la segunda o tercera, yo estaba yendo a Francia y iba. Después vendía por los pueblos prácticos, tenía un burro y le echaba 4 cajas de cartón grande y salía por ahí a vender práctico. Tuvo una temporada bastante grande, por 3 veranos, 4. Pero después hice la remolacha en Francia 2 o 3 veces, y a Francia iba yo 2 o 3 años cuando estuve yendo a los albaricoques, coger los albaricoques y hacíamos. Pero ya después me apunté al Partido Comunista y se dieron cuenta aquí y vinieron por mí, menos mal que yo me había ido. Cuando mi mujer los conoció, dijo, ¿esto es de la policía? Cuando le preguntaron por mí, mi marido hace ya unos pocos de días que se fue. ¿No fue? Si viene el día antes me pescan aquí. ¿Cómo se apuntó usted al Partido Comunista? ¿Y cómo entra en contacto usted con esa ideología? Por la gente que había, los que venían de Francia y los que estábamos aquí, hubo contacto y así no se creó el Partido Comunista. No, yo fui de los primeros que creó el Partido Comunista. Yo Ferrete, un hombre que se llama Ferrete, y unos cuantos, 5 o 6 habíamos. Y nos fuimos montando, ya nos fuimos incorporando, ya la juventud fue entrando, pero sí, cuando murió Grimao era en el 73, y ya aquí fuimos a hacer una carta de correo, porque decía la Prineca decía la dirección debía que echar las cartas para protestar. ¿La Prineca que una emisora que había aquí que se escuchaba incógnita de noche en la radio. ¿Usted escuchaba esa emisora clandestina? Sí. ¿Y si pillaban a alguien escuchando esa emisora? Ya ves que las guardias civiles cuando bajaban por las puertas escuchaban aquí en las puertas a ver si había algún movimiento o algo. ¿Cómo usted dice que fue de los primeros en fundar el Partido Comunista en Arriate? ¿Cómo fundó usted el partido? ¿Eso cómo se hace? Pues eso se hace que uno habla contigo, que te conoce, porque claro, para hablar entonces con uno había que saber muy bien con quién hablaba, porque estábamos escalando en esa arilla y no nos atrevíamos a hablar uno de los otros de cosas de política, porque no nos fiamos que hemos escuchado. Entonces era una ley tremenda.
uno que estuvo en la cárcel, era Ferrete, y una vez hacemos unas comidas en Parchiste que se llama La Vieja, y fuimos, y me vio a mí, y como él sabía que a mí me habían matado los hermanos, digo, voy a llegar a seguramente aquí voy a trompezar bien, y trompezó bien, claro, yo estaba aseando. ¿Y usted antes sabía en qué consistía esa ideología? ¿Conocía previamente? Yo no conocía nada, pero yo había que era el único partido que estaba defendiendo a los trabajadores. Los únicos partidos que cuando se fueron de aquí, se terminó la guerra, que se incorporaron allí en Francia, que fue la guerrilla más importante que hubo en Francia, de españoles, y casi todos comunistas. Hubo algunos socialistas, muy pocos. Comunistas todos. Y lucharon en Rusia cuando se fueron, lucharon en todos los países al favor de la República, y en la República fue el partido que tuvo mejor comportamiento de todos los partidos, luchando como de lucha, cara a cara, y después cuando se terminó quedó el franquismo y el Partido Comunista luchó cara a cara con los fascistas ahí. Aquí y en todos los sitios. Aquí amaneció unos pocos veces pintado el pueblo y lo pintamos nosotros y nadie sabía quién es. Pintamos en letras cosas que estaban pasando, o algunos que estaban encerrados lo iban a matar, o cosas de esas. Así ustedes como lo pintaban con pintura. Pintura pero de noche y unos mirando y otros pintando a escape. ¿Cuántas personas estaban en la organización, más o menos? Ya a última hora había más 50 o 60 antes, Franco. Ha sido de los pueblos que ha tenido más comunistas de todos. Porque después se fueron a Suiza, y allí se juntó la organización, los que se incorporaron, y hicieron también una peña para los que estaban aquí en malas condiciones, porque aquí cuando no había seguridad social, ni había nadie que amparara a nadie, tenían que echar un pañuelo en la calle, 2 o 3 hombres de más responsabilidad, y pidiendo para las criaturas que tenía que llamar a operarse y no podía porque no tenía dinero. Por aquí cuando se llegó el partido dijo, aquí hay que hacer algo por aquello. Pues allí se ganaban dinero en Suiza. Y hicieron una peña, ¿cómo se llamaba? La Peña Riateña. Y ahí, por esa peña, ¿sabes? La peña estaba legalizada, porque como era en beneficio de los aquí mandamos mucho dinero para las personas que tienen que ir a eso, para otros que estaban malos, para enfermos, en fin, el pañuelo se quitó de la calle y se daba porque teníamos una cota que pagábamos todos los meses. ¿Cuánto era? En Suiza no sé lo que sería, pues, ganaban más dinero, pero aquí era al año 20 duros, o al más, o al menos 10 duros. En fin, como había mucho, pues se juntaba mucho dinero. Y se hacía recolectas y se hacían fiestas, en el beneficio todo para la peña, y después para repartirlo. En fin, fue una organización. Y es que ni ellos querían creer que con la dictadura se podía hacer una organización como la que se creó aquí. Luego hasta el embajador, allí, el embajador de España, allí, lo invitaron una vez a una fiesta que se hacía de la peña, y digo, yo no sé cómo ustedes, como diciendo, ¿cómo ustedes estáis haciendo esto para beneficio de... Y que ellos pensaban que aquí hay algo más, pero no daban con ningún detalle, porque todo era a beneficio de los demás. ¿Todos los que pertenecían al partido se conocían entre sí? No, había por cédula. Cada 7 personas se podían conocer, ellos 7. Por si a uno caía, no podía deslatar nada más y le pegaba a 7. Los demás se quedaban todos afuera. El Partido Comunista tiene las organizaciones más bien, la organización más bien organizada de España, eso no había otra. Hombre, y con todo caían, porque claro. ¿Ocurrió algo? ¿Hubo alguna detención aquí en el pueblo de alguien? Aquí no. ¿O algún tipo de represión de la dictadura contra...? No porque no pudieron localizarla bien. Si lo hubieran localizado, sí. Si fuera vivo. ¿Cuál es el cargo más elevado al que da usted dentro del PC aquí en Arriate? Yo, secretario general,
¿No has pertenecido a alguna parte de la estructura provincial o...? No, afuera no, de aquí. ¿Le parece que vamos un poco atrás y hablamos de la República? Porque usted nació en el 27. ¿Qué recuerda de cuando se proclamó la República? Yo era muy niño. Recuerdo la gente dando viva la República, la gente, las banderas, y de hombres que venían a dar mítines. Yo iba como un sagar, iba a escucharlo. ¿Quién daba los mítines? Gente que venía de afuera, hombres que venían de afuera, de los republicanos. Y es el ambiente que había. Bueno, ambiente también había más hambre que Dios cuando la República. Entonces tenía de 20 duros para adelante te metías en la cárcel, y 20 duros valía entonces una vaca o dos. De modo que... ¿Qué cosas que ocurrieron en el pueblo que usted recuerde de esos años entre la proclamación de la República y el comienzo de la Guerra Civil? ¿Recuerda usted algún hecho? Yo los hechos más grandes fue cuando se quemaron los santos de la iglesia. Cuéntame, ¿qué ocurrió? Eso aquí vino unos que eran de Málaga, dieron un mitin ahí en la plaza y dijeron que no tenían casa de pueblo los trabajadores. Yo le digo, eso se hace muy sencillo. Y calentaron a la gente, y cuando se fue el coche con los que habían hablado, dijo la gente, venga, vamos. Y salieron a sacar santos y a traerlos ahí arriba, y ahí los quemaron. ¿Esa gente que vino al pueblo pertenecían a alguna organización? Sí, eran socialistas, porque yo no sé, porque el partido más fuerte que había entonces por aquí era el Partido Socialista. Arriate no tenía entonces Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista ya se formó. Entonces la gente sacó los santos de la iglesia y los quemó. Y lo quemaron en... ¿Hubo algún tipo de ataque al clero, al cura o a...? No, el clero estaba ahí, no se le hizo daño. El hombre entregó la llave y dijo que era Volvera. Le pilló aquí, cara. Estaba ahí. ¿Otro acontecimiento más durante la República que usted recordase? Por ejemplo, ¿recuerda algunas elecciones? Sí, votando. Sí, me acuerdo yo de unas elecciones que hubo. Cuéntame, ¿qué recuerda usted de las elecciones? Pues entonces la gente era más, ¿cómo te diría? Quería más las cosas que ahora. Ahora la gente o sabe más, o ya está muy tiroteada por muchas cosas, porque ha pasado una guerra, ha pasado una posguerra, ha pasado hambre, ha pasado calamidades, y eso ha traído también. Hemos estado en el extranjero, donde aquí en plena dictadura, allí estaba en plena democracia, la gente aprendió algo mucho allí de la democracia que había que conquistar en el pueblo para estar bien, y para defender la defensa de los trabajadores, y para todas esas cosas ha valido mucho la migración, ¿sabes? Y para mandar dinero para la familia y para ir haciendo sus casas, que todas las han hecho con los dineros de Francia y de Suiza y de Alemania, en fin. Pero la gente era más apretada. Entonces, en esos años de la República. En esos años, sí, yo creo que... ¿Qué significa eso? Es que significa que la gente era más ruda, ¿no? El 90% eran analfabetos. Y se enfilaban en una cosa y aquello, por allí tenían que meter la cabeza. Y esto lo rompemos y eso hay que hacerlo, y así pasaron cosas que no tienen que ver para tampoco. ¿Recuerda usted cuál era la fuerza que tenía más votos aquí en Arriate durante... La derecha. La derecha mandó siempre. Bueno, una vez que mandó allá, cuando aquí de arriba era el alcalde, para el Serranito, que fue la República, mandaron los socialistas y los republicanos, yo qué sé, pero poco tiempo. Siempre han sido ellos los que han mandado. Ahora menos de que saltó ya la democracia, ellos no han podido coger el poder aquí nunca. Durante la República, ¿recuerda usted, no sé, algo sobre algún derecho que se implementase en esa época? ¿Las mujeres, recuerda si votaban? Entonces ya mami, que me parece que votamos ya las mujeres aquí también, en aquella.
ya hace ¿Y 70 se años. hablaba de política en la calle? Se hablaba más que ahora. Ahora se habla de fútbol. De fútbol y de Barcelona y de Madrid y del otro. Pero antes sí se hablaba de política y la gente porque la gente estaba muerta de hambre y la gente aspiraba a una reforma agraria, a donde pudiera perrear las tierras y coger las tierras y poder mandarlas a ellos y administrarlas a ellos y quitar la cantidad de hambre. Pero eso no llegó nunca. Vamos a hacer la reforma agraria. La gente hablaba de la reforma agraria. ¿Qué? La gente hablaba de la reforma... Hablaba de la reforma agraria, hablaba de la tierra porque la trabaja, decían, pero la tierra era para el que no la trabajaba, era el dueño y señor, y los demás éramos los esclavos, allí con la cabeza chanca. ¿Y había gente que no estaba de acuerdo con eso de la reforma agraria? No, yo no creo que no hubiera gente, hombre, de los trabajadores por lo menos, pero los que no estaban de acuerdo nunca eran los que tenían la tierra que la tienen que repartir. Los que se tenían, esto no, porque aquí no había, pero en otros sitios que hay los latifundios más grandes, de grandes cortillos, como hay por la provincia de Villa, por la provincia de Cádiz, por todo esto, hay terrenos que son de un tío que tiene, como la duquesa era fea, que tiene 60-70 mil hectáreas. ¿Recuerda usted durante la República alguna manifestación, algo así? O manifestaciones gigantes. O una cosa por otra, pues siempre estaba... Por ejemplo, ¿algún motivo de alguna manifestación que usted recuerde? Bueno, lo primero que pasaba es que uno era un zaga con 10 años que estaba jugando y no percibía bien las cosas que pasaban, ni la situación que había, ni la hambre que había, ni la miseria que había, ni el analfabetismo que había. Entonces, los agales, escuchábamos algo o cuando víamos de pasar algo salíamos corriendo como ahora por la curiosidad, pero no percatábamos muy bien de la situación. Digamos, algún tema de la manifestación, no lo recuerdo. Vale, si no lo recuerdo no pasa nada. ¿Y los días previos al comienzo de la Guerra Civil? ¿Qué recuerda de los días previos? Bueno, los días previos ya había movimiento en todos sitios, ya se estaba hablando que iba a haber un golpe de Estado, ya se hablaba. ¿Dónde se hablaba eso? Se hablaba en la calle, entonces todos los viejos se juntaban ahí, los viejos le llamábamos a la gente y empezaban todos los días, un muchacho le leía el periódico, porque eso tiene que traer muchachos para que le leía el periódico, de 40 que había no había ninguno leer el periódico. Y ellos discutiendo allí, que si está, que si cuál, que si va a haber, que si no va a haber, y es verdad que vino la revolución. ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Dónde estaba usted cuando se entera de que ha comenzado una guerra? Yo estaba aquí en Arriate, y yo estaba, ahí había un bar que se llamaba, bueno, ahora van a poner un banco nuevo, y ahí entraban todos los trabajadores y toda la gente, y yo tenía allí una hermana que estaba en mi Carmen, que estaba sirviendo, y yo iba muy serio, pero yo allí me enteré aquella noche, aquella tarde cuando dijeron, había un golpe de Estado, y ya empezó la gente a hablar que ya estalló la guerra, que ya va a estallar la guerra, de esa forma, y a los 4 o 5 meses pues ya empezaron a formarse aquí con los caballos de los señoritos y de eso, los recogieron los milicianos eso, y formaron ya un medio ejército que iban a los pueblos, iban para acá y para allá, pero aquí hasta que ya no nos fuimos para la judía de Málaga, que ya entraron los fascistas por ahí, por Olvera que estaban, no se supo. ¿En qué cambió el día a día después del golpe de Estado? Joder. ¿En esos 4 o 5 meses? Ya no hubo paz, ya era todo guerra, ya era todo. Mi hermano estaba en la guerra, no había una persona ya que no tuviera gente en la guerra, uno con la República y otro con el franquismo. ¿Y en el pueblo la gente que estaba a favor del golpe militar?
¿Qué hizo? Eso eran la mayoría que estaban de golpe militar, eran los que hicieron todo de pelar a las mujeres y de... Pero eso ya cuando ganaron la guerra, pero antes de que conquistaran aquí el pueblo y Ronda y todo eso, ¿qué hacían los partidarios del golpe? Aquí nada. Los partidarios del golpe de Estado ahí callados como ratones. Les sabía que había unos cuantos falajistas que eran de antes, de los Antonio, que estaban ahí, pero sin levantar la cabeza. Y en el momento que cambió esto y volvimos, pues ya se hicieron los dueños de las casas, se quedaron con todo, robaron las casas. ¿Alguna vez se hizo algún tipo de ataque contra estas personas que eran partidarias del golpe de Estado? No, aquí no, venganza no había aquí. Ya después cuando ha terminado, ya ha pasado 50 años, que ya acepta, que ya no... Siempre cada uno ha tenido el asco dentro de y ha mirado al individuo como lo que era su enemigo, pero enfrentamiento con la derecha, con la izquierda, aquí no había. No. Dice usted que a los aproximadamente 5 meses de producirse el golpe de Estado es cuando el pueblo se vacía. Pero, porque ya avanzaba la fuerza fascista que tenía volver a conquistar, y de ahí vinieron a Tarcalá ellos. Y aquí nosotros haciendo el indio, una escopeta, que iba con la escopeta. ¿Y las armas es que eran suyas o se las daba...? No, las armas las recogieron ellos, los que estaban al cargo de las organizaciones de izquierda. Salían por el campo y recogieron la escopeta, que es lo que tenían. Armas de la gente, ¿no? Armas de la gente, sí, de los propietarios que tenían antes. Pero una escopeta, te ponía ahí detrás de una pared con una escopeta. Y yo digo, ahora, pues, cuando viene una fuerza avanzando, viene adelante tirando bombas a los aviones y vienen 2 tanques o 3, y nosotros ahí, nosotros no, yo no sé, yo estaba viendo la forma, pero me parecía aquello muy ridículo para hacer una guerra. Eso era como una cosa de sueño. Como que aquí una pared y aquí un buquete, y tú te pones aquí con una escopeta, esperando que llegue el otro por otro lado de la pared. Eso no tiene chiste, ¿no? Una guerra viene extendida la fuerza y viene avanzando, ¿no? Y nosotros veíamos la guerra, ya ves, tirando al tiro a una avioneta que venía una vez tirando propaganda, tiraban diciendo... Propaganda. ¿Qué decía esa propaganda? La derecha. Nada, que el gobierno que iba a entrar, que era el bueno, que no nos asustemos, que no nos pasa nada, que tal, bueno, pero una avioneta de esa que ahora le pega un tortazo y cae. ¿Y hubo algún bombardeo en el pueblo o en los alrededores? Sí, también aquí que había una bomba ahí en lo alto del Pilarillo y otra cayó a la puerta de Jiménez. 2 bombas tiraron una vez, ahora no sé si es cuando ya estaba entrando la fuerza en Ronda, que ya una avionetilla iba carretera arriba, carretera. Bueno, ya nosotros íbamos pasando la carretera para irnos de aquí, cuando ya nosotros no vimos entrar aquí la fuerza ni nada, nosotros nos pilló ya en el Burgo por ahí. Y cuando ya pasó la fuerza aquí, que se establecieron en Ronda y en Arriate, pues ya me duele la cabeza lo que veía. No sabía si las bombas esas cayeron antes de ser tomado el pueblo o después. No, antes de ser tomado, seguro que fue. Ahora que yo no sé si fue cuando iban a entrar la fuerza ya por aquí, o días antes, ahí cayó una bomba y allí cayó otra. ¿Usted vio a los soldados de...? Yo no vi no. Aquí cuando no vi yo que entró ni la falangista, después lo vi cuando ya se terminó la guerra y veníamos para acá, ya cuando veníamos de Málaga para acá, que ya estaba todo tomado, yo vi los camiones de pasada cargados de soldados con los gorritos, y pasaban para allá y para acá y nosotros ya veníamos aburridos.
¿Sus hermanos en qué momento se alistan? Mi hermano era joven y cuando en el momento de que ya empezaron las hambrientas, te habría apuntado para ver que eran de la CNT o de la SAI, era una organización anarquista. Y entonces todos los jóvenes aquí pertenecían a esa organización. Aquí no había partido comunista fuerte revolucionario ni ninguno. Y los socialistas no eran tampoco de los... Había hombres muy destacados que fueron buenos dirigentes, pero la mayoría eran poca cosa. ¿Y sus hermanos se fueron a combatir a qué punto de la provincia? Mis hermanos estuvieron ahí en el puerto Olviento, que le dice, ahí hubo una reconcentración de hombres, había 200, 150, y ahí estaban todos los jóvenes de Arrieta, estaban metidos ahí. Después, cuando ya las Juía Málaga se fueron en camiones, y nosotros estuvimos en Cártama esperando que pasaran, porque yo iban mis dos hermanos, y cuando pasaron, ya para nada, luego pasaron y se fueron y modearon otros y a los cojones. Y nosotros fuimos como quedamos aquí con los fachas. ¿Ustedes esperaban que les recogiesen esos camiones? No, porque sabíamos que los camiones iban cargados de fuerza. Hubo uno allí camión que salió de allí, de Junquera, iba a la petaca y toda la gente. Y con el cargado de gente, pero... ¿Cómo huyó usted con su madre, con su familia, con su padre también? ¿También su padre iba con ustedes? Huyendo de aquí de Arrieta, se fueron a la zona de la Sierra de las Nieves. ¿Esa huida era hacia Málaga? Hacia Málaga. ¿Y cómo iban ustedes? ¿Andando? ¿En un animal? Andando con un burro que llevaba todos los chismes y los más chicos... ¿Qué llevaban? Las mantas y las cosas de la comida, un perro, una sartén y una... Oiga, Pedro, ¿y por qué huían? Porque huíamos, porque venían las derechas y nos cortamos la cabeza. Ustedes no se fiaban, aunque echaban la propaganda a los aviones, eso de que decían que no... ¿Cómo me vamos a fiar? Todos los que quedaron aquí mataron a hombres con 80 años aquí y hasta un ciego. Cuénteme, ¿a qué gente represaliaron cuando entraron aquí en el pueblo? A todo lo que golía a izquierda. A todo lo que golía a izquierda eran para ellos sus enemigos. Entonces no pueden dar cuenta que... Entonces no pueden decir ahora que eran comunistas, que entonces no había partido comunista. Eran personas que eran de izquierda. Lo mismo que yo eran de derecha, estos eran de izquierda, pero ellos, para ellos Franco era y Antonio eran ídolos y para nosotros eran enemigos, como así fueron, como siguieran siendo toda la vida. Porque nos hicieron un daño tremendo a todas las clases trabajadoras, no solo y exclusivamente por los que hemos fusilado, sino por los que atrasaron la vida y la cultura en España. Han sido ellos, 30 años o 40 cada todo en el poder, han atrasado 100 años. Fíjate tú, después de 30 años que entró lo que se ha hecho aquí en España, y el cambio que ha dado España. En todo, en carreteras, en ferrocarriles, en cultura, en edificios, lo más importante que no hay aquí ni una persona que esté mala, tonto, que no cobre el enfermo, que cobra el viejo, que cobra el más nuevo, y todas estas son cosas un beneficio que se le ha hecho al pueblo y mayormente a la clase más trabajadora, a la clase más perjudicada. Bueno, pues ellos de cuando han estado 30 años nada más diciendo viva Franco, habiéndole pasado el tiempo y matando gente. En los últimos lo mataron a gente. Ese cementerio tiene ahí más de 20 personas matadas. ¿Sabe cuánta gente murió aquí Exacto no sé, pero aquí fusilaron de Arriate más de 70 personas. ¿Dónde lo fusilaban? Uno murieron en las cárceles de Málaga, otro murieron en las cunetas y otros murieron en mataron en el hospital. Aquí mataron menos en la ESO porque lo llevaba a Málaga y allí los eliminaban y tengo allí los dos hermanos en la fosa esa que hicieron en el cementerio. Pero la juventud aquí de Arrieta que había se la respetaron todas. Bastante buena juventud.
¿Aquí en el pueblo hay alguna fosa común o algún sitio donde la gente sabe que hay enterrada personas? Aquí en el cementerio. El cementerio cuando entra hay una cruz, hay un de estos. Cuando yo estuve de concejal en el ayuntamiento, la hice, porque tenían una crucecita así, y yo hice yo el ayuntamiento la hicimos. ¿Y cuántas personas puede haber ahí enterradas? Ahí había 8, 10, 12. ¿Se sabe quiénes son los que están ahí? Se saben, pero yo ya no me acuerdo de eso. Sí. Estaba Osquita de Alea, estaba Chorreones, estaba hombres viejos con 70 y 80 años y mataba tan ciego aquí en Arriate. Un hombre que iba todos los días a buscar la vida vendiendo lotería con la mujer que lo llevaba a Tarcalá andando y venían porque era de izquierda y matar a una persona ciega. Eso lo ha hecho nada más aquí en este pueblo de mierda. Usted me ha dicho que organizó inicialmente aquí el Partido Comunista y ha llegado a ser concejal. Sí, estuve 4 años en el ayuntamiento. ¿Ya con la democracia? Sí. ¿En qué periodo? ¿Qué año? ¿Recuerda usted? Cuando venimos de Francia, ¿cuándo? La segunda candidatura ahí. ¿Cómo vivió usted la transición? Pues yo ¿Le pilla en Francia o le pilla aquí? me pilló allí. ¿Y desde allí cómo se veía lo que estaba ocurriendo en España? Me pilló allí. Allí no se veía nada, porque allí no echaban nada para prensa, nada más que el cambio que había. Como fue un cambio todavía de derecha. El cambio que hubo aquí, la transición fue lo que se hizo después, cuando todos los partidos ya participaron dentro para crear los parlamentos y crear la candidatura. Pero el Partido Comunista lo reconocieron un Jueves Santo y a mí me pilló allí en Francia, estaba yo en Francia. Y aquí lo celebraron, claro, locos y contentos, todos eran comunistas y la gente de izquierda. ¿Y cuando llegó usted después de estar más de 10 años fuera, afiliado? ¿Qué le llamó la atención del país que vio? Entonces no había desarrollado nada, hombre, comparado con 10 años y con lo que se hizo, la derecha no hizo tampoco ni gran cosa en nada, ni en carretera, ni en eso, el ayuntamiento era pobrecísimo y no se había desarrollado, las calles estaban empedradas y los vertederos en medio de las calles, ya allí hicieron vertederos para tirar por allí la basura. Ya antes hicieron el vertedero para que cayera. Pues todo se ha desarrollado después de los 30 años de. Entonces sí, ya en general Andalucía y en general toda España apobrezado. En la posguerra, después de la guerra civil aquí en Arriate, ¿cuál era el papel de la Iglesia? La Iglesia es la que ha mandado siempre, porque a la Iglesia le tengo yo odio, porque viendo lo que hicieron con las mujeres, que las llevaron y las pelaron y las pasearon como si fuera Cristo, ellos no fueron para levantar un dedo y esto aquí no se hace eso porque eso no está permitido, ni no está en la ley. Y sin embargo no hicieron nada, ahí no levantó un dedo, ahí hacían lo que querían con ellas, muchachas como mi hermana, con 14 o 15 años, 16, pelarla, hacer, porque sus padres fueran rojos, porque sus hermanos estuvieran en la zona roja, porque vaya explicaciones para hacer el daño que le hicieron a esa juventud. ¿Y la Guardia Civil cómo se comportaba después de la guerra? La Guardia Civil lo mismo ha sido siempre. Ya porque yo ya tengo un nieto que está en la Guardia Civil y me está enterando con los demás. Fueron el ejército del capitalismo, apegado al capitalismo. ¿Usted dónde va? Dice, yo voy
usted no va porque a mí no me da la gana. ¿Y usted qué viene? ¿Y usted qué? Ni usted ni nada. ¿Tú dónde vas? Así te trataba en la calle cuando te encontraba, cuando entraba en un bar, venga, fuera. No ha sido siempre ordeno y mando. Y siempre con nosotros, así yo, con ellos no era lo mismo. Porque ellos eran los que lo tenían bueno. Durante la posguerra se podía hablar de política. Podías hablar con gente que es confianza tuya, pero hablar en un bar ni hablar en la calle, ¿sabes? Política. Y la Pirineica lo tienes que poner escuchándola lentamente, porque la Pirineica te hablaba de todo lo que estaba pasando aquí, de todo lo que hacían y de todo. Radio Independiente, aquí Radio Independiente, ¿cómo se llamaba? Radio Pirineica Independiente. Radio Independiente, Radio Pirineica Independiente, no. Radio Independiente. Radio Pirineica Independiente. Radio Pirineica Independiente. Ella estaba en Polonia, en Checoslovaquia estaba. La vida, entonces, ¿cómo cambió? Una vez ya acabó la guerra y... Hombre, las cosas aquí no va, en política no bajó la mano, pero ya parece que era otra forma ya se habían cansado de matar y ya estaba progresando tanto la izquierda y en la fábrica ya se hacían huelgas y ya empezaron a hacerse movilizaciones y le hicieron ya manifestaciones en Barcelona y en Madrid. A nivel general, pero en Arriate. En Arriate no, bueno, Arriate es un pueblo de 3 casas, pero aquí fue el primer pueblo cuando aquí se reconoció el Partido Comunista 5 días aquí antes que se reconociera en toda España. Había un alcalde aquí y se asustó con lo que fuera y dijo, bueno, venga ya. ¿Cómo reconoció el alcalde al Partido Comunista? Iban todos los días a darle quejas y a darle eso y se lo dijeron, esto ya es así. Y ya no, ya hablábamos, yo estaba en Francia, yo me tuve que ir huyendo. Esto es un pueblo siempre revolucionario, es un pueblo de izquierda. Muy bien, ¿hay algún detalle, alguna historia, alguna anécdota que no hayamos hablado que sería interesante? Anécdota de cuando usted era pequeño, de su padre, no sé si sus hermanos le contaron en algún momento cómo era la vida en el frente, por ejemplo. No, yo me acuerdo de chico cuando salíamos, de la forma que teníamos de trabajar los cortillos. Teníamos 16, 17 añillos, estábamos en Zaharilla y todos los domingos, cada 3 o 4 días veníamos corriendo de allí hasta aquí, hay 20 kilómetros. Y después cuando víamos el cine o hablábamos con las novias, nos íbamos otra vez allá. Pero durmiendo en un pajar, comiendo todo en un lebrillo. En un lebrillo habíamos 30 y 30 comíamos allí. Uno entra y otro sale, en pie. Y la forma de vida que llevábamos la juventud entonces era una forma esclava, desastrosa. Pero ahora esto que hay ahora también tiene castaña. Y ese lebrillo, alrededor de esa olla, comían 30 personas, cada uno tenía una cuchara. Una cuchara y un pedazo de pan en la mano. Y en pie, porque no había silla allí ni nada. Nada más en la mesa, y uno entra y otro sale, y uno entra y otro sale, y así comíamos. Y después cuando terminamos, nos hartábamos de agua y nos íbamos al pajar. El pajar era una habitación muy amplia, muy larga, y ya no quedaban restos de paja del año, pues ya la habían comido los animales, y allí dormían los perros todo el año, y allí nos metían a nosotros. Y a veces teníamos que salir cargados de pulgas a montones, porque era aquello un desastre. Esa era la juventud que nosotros tuvimos. ¿Y cómo luchaban ustedes contra las pulgas?
Nos salíamos a Cape y empezábamos el tío a echarle de eso, que le echa las pulgas, tuvieron que echar una vez porque ya no podíamos vivir, nos comían. Y 30 o 40 metidos allí con uno se echaba la mantilla por encima y el otro lo tapaba con un mielgo de paja para los pájaros arriba. Y el último que tapaba solo y ya está. Ahí nos dormíamos, echando paja por encima, la manta por lo alto y uno echándole paja. ¿Y las enfermedades? No teníamos enfermedades, éramos duros como piedra. Llovía el agua a montones y se secaba la ropa en el cuerpo y al otro día ni resfriado. Y así hemos tirado todos los ventos. Corriendo y andando y cayéndonos en el agua, cayéndonos en la nieve. Cuando alguien necesitaba un médico... 10 pesetas valía, pero... ¿Pero había aquí médicos en Arriate? Sí, había uno, y muy bueno. ¿Y la visita? Un duro, ¿no? Un duro. ¿Suponía pagar...? El médico que vino se llamaba Don Capullo, era un tío extraordinario. Tuvo la zona roja, era director de... Lo conocían de aquí, muchos que estuvieron allí. En Guadalajara, el director de la Guadalajara. Y también lo echaron aquí arrestado. Y el hombre vino y lo colocaron ahí en el grupo, en una habitación de la escuela esa, que todo eso no estaba cerrado el grupo. Y ahí estaba el hombre, y hasta que ya se fue, era un buen médico, pero bueno. Y no teníamos para que moviera el médico. Teníamos que estar ya casi muertos para ir al médico. ¿Recuerdas si su madre enfermó de algo especial? Mi madre no, mi madre también murió por 86 años, ¿no? 86 años. Y no tuvo nunca, muy endeblilla, pero nunca tuvo enfermedades ninguna. Nosotros tuvimos suerte en mi casa, habíamos un montón de gente, después ya entró la negra. Con el franquismo pues entró la negra. ¿Recuerda usted, por ejemplo, a los maestros que había aquí en el pueblo? ¿Qué ocurrió con ellos? Los maestros que estaban trabajando en el tiempo de la República, después del golpe de Estado y todo esto, ¿qué ocurrió con ellos? Aquí mataron a un hombre que era el maestro Cueva. Ese error lo cometieron. ¿Quién lo mató? Los rojos. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? Porque seguramente pues nos vio con una de las más ricas que había en Arriate. ¿Perdón? Que se nos vio con una rica de Arriate y lo compararon igual o lo que fuera. La cuestión es que lo quitaron de medio, era un buen hombre. Yo estuve con don Rafael. ¿Qué hicieron con él? ¿Lo detuvieron y lo fusilaron en algún sitio? 7 o 8 que mataron ahí arriba. Esas otras personas, hasta completar 7 u 8, eran también personas de derecha. De derecha, sí. ¿Y la gente que los mató era gente del pueblo? Sí, de izquierda. Sí. En fin, el enfrentamiento que hubo, lo malo es que nosotros hicimos esa barbaridad que no se tenía que haber hecho, pero ellos hicieron el doble y el triple. Por cada uno mataron ellos 108. ¿Recuerda usted qué otras personalidades, digamos, había en el pueblo? ¿Había algún notario, juez o algo así? ¿Farmacéutico, por ejemplo? Farmacéutico sí había. ¿Y algo con...? Farmacéutico no pasó nada. El del ayuntamiento también había. ¿El alcalde, por ejemplo? El alcalde era cada 4 años era uno, cuando se ponía. ¿Y qué ocurrió después del golpe de Estado con él? El golpe de Estado lo dieron ellos, nosotros no hemos dado ninguno. ¿El alcalde que había, que era de la seda? Todos los alcaldes que había sido de derecha. Sacando... ¿De la República también?
Bueno, la República hubo una vez uno que era de izquierda, pero entonces no, la República no pasó nada. Pero ahora después de 40 años de fascismo, todos los alcaldes que había han sido puestos por ellos. Ahora, desde que entró ya la transición, ya fueron elegidos por mayoría, el pueblo vota y el pueblo pone. ¿Había sindicatos durante la dictadura? Sí, había. La UGT. Durante la dictadura no había. Durante la República, perdón. La República ya había. ¿Cuál era el sindicato que tenía aquí más? La UGT. ¿Y qué pasó después del golpe de Estado? Terminó todo. Terminó los sindicatos y terminaron todo, terminó todo. Se quedaron ellos, la falange y los resqueteles y los falangistas la mierda. ¿Tenían ustedes algún tipo de derecho después de la guerra civil? La gente que trabajaba, ¿qué tipo de derechos laborales tenía? Con el franquismo, los derechos que teníamos era que todos los meses nos ponían un sello por los niños que teníamos, que eso me ha valido para cobrar después la vejez, porque entonces no tenían nadie, no había seguro, como ahora que tú vas a trabajar y te aseguran. Entonces no había, ni teníamos seguro, ni teníamos médico, ni teníamos nada, pero te ponían el sello ese como que estabas trabajando, porque no viera que éramos un ejército de parados, de flojos. Y eso me ha valido, esos libros ahora me han valido para cobrar. ¿Tenían ustedes vacaciones? ¿Vacaciones tenían ustedes? Las vacaciones teníamos todo el año, no trabajábamos casi nunca, no teníamos que ir por ahí. Si no nos íbamos a Francia, nos íbamos cuando los americanos, si no nos íbamos a otro sitio. ¿Trabajaba para los americanos? ¿Tenía usted vacaciones? ¿Trabajaba cuántos días a la semana? Trabajábamos toda la semana. ¿De lunes a domingo? Sí. Y después, cuando terminaba, te daban una gratificación de yo no sé qué, yo no sé cuánto, pues. ¿Tenían derecho a descansar durante un mes al año? No estaba nunca un año fijo. Era eventual. Hacía usted trabajo y te iba. Hacíamos en la campiña, íbamos a las aceitunas, estábamos 2 meses. Y el patrón no firmó nunca un papel por nosotros ni por nada. Tenía uno o dos, en los sitios más grandes tenía 1 o 2 asegurados. Y con aquel seguro le valía todo el que caía malo, valía aquel seguro y eso. Enchufe y enganche. Vale, ¿la mujer y el hombre tenían papeles diferenciados socialmente? Es decir, ¿qué diferencias había entre hombres y mujeres? Pues las mujeres no tenían papeles, las mujeres no tenían ni No lo laboral, digo, en general. ¿Había algún tipo de derecho que no tuviesen las mujeres o alguna situación que usted viese? No recuerdo. Aquí por lo menos no. Yo no recuerdo nada. Muy bien. Mujeres pasaba igual, iban a una temporada de verano, iban al campo, las pobres a coger, a sacar alvejas, 20 días o 10 días, o 15 días, ya está. ¿Había trabajos que eran propios de las mujeres? Era el mismo de los hombres. Pero cuando hubo la guerra que se llevaron a toda la juventud, pues tenían que echar mano a las mujeres. Y yo estuvimos en el 38, en un cortillo que llamaba El Chojón, y eran todas mujeres. Yo venía y las traía cada 15 días en un mulo de jato y ella venía andando y para allá, estaba un día aquí, pues yo para allá otra vez, pero escardando, el trigo escardando se va, escardando y después cegando, es lo mismo que el hombre, ningún seguro, ningún derecho.
Muy bien. ¿A usted le gustaría dejar algún mensaje para las generaciones futuras? Yo puedo dejar las generaciones futuras que haya paz, que haya trabajo y que se terminen las guerras y que se termine esta manera de matar a los hombres a las mujeres que lleva ya otra vez 60, 50, que nos concretemos más y discutamos más las cosas, seamos menos problemáticos y que tengamos más conocimiento de defender los derechos de cada uno. Y nada más. Pero que haya sobre todo paz y trabajo. Que no vuelva más a ocurrir lo que ocurrió, que eso fue el desastre más grande que ha tenido la historia. Una guerra entre hermanos. ¿Para qué? Nada. Y si esto le vale de algo a los jóvenes, que miren por lo que tienen, que bastante miseria y hambre hemos pasado, lo que tenemos hoy 80 años y 90.